¿Cuánto de importante es la testosterona? A nivel de masa muscular, o sea, hay una caída de los niveles de testosterona en la población. La sanidad pública debe regirse bajo guías de práctica clínica. O sea, esas cosas ya me empiezan a chirriar. ¿Y qué pasa con las mujeres? Es la debacle. Lo están haciendo un poco de una manera que no es la adecuada. Y probablemente ni siquiera sean expertos. Dices que uno de los mayores gastos en la sanidad pública es la obesidad. Si, por ejemplo, ahora llega Pedro Sánchez. ¿Has cobrado dinero de farmacéuticas por recetar fármacos? Os facilitan cobrar por recetar sus fármacos. Todos cometemos errores de todo tipo, y eso puede que nos haga sentir débiles. Un error, por definición, es una acción desacertada o equivocada, pero para poder catalogar una acción como tal necesitamos conocer el fin de dicha acción. En el camino del progreso, de conseguir una mejor versión actual tuya, de ponerte más fuerte, así como de cualquier proyecto que tengas en la vida, asumir el papel de aprendiz va a ser la verdadera clave del éxito. Como aprendiz, cada error te acerca un poquito más a tu destino, porque cada error supone un aprendizaje, y esos aprendizajes hacen que vuelvas otra vez a tu camino. En cambio, no aprender de los errores o directamente no encontrarte en ningún proyecto de mejora de tu actual versión, eso sí que te hace ser débil. Además de sentirte o autopercibirte como maestro en alguna materia, también te hace ser débil. Este podcast nace precisamente desde ese enfoque, el del eterno aprendiz en la búsqueda constante de una mejor versión, de ser más fuerte. Así que si tú estás en ese mismo proceso de mejora de tu actual versión y estás cometiendo algunos errores, eso no debe preocuparte, porque es peor ser débil. En redes sociales cada vez hay más médicos y más profesionales de la salud hablando sobre el fitness y en concreto sobre terapias de reemplazo de la testosterona, sobre hormonas, sobre ciclos menstruales. Pero ¿qué ocurriría si le preguntamos a alguien que verdaderamente no tiene ninguna influencia de la industria farmacológica, si viene sin sesgos y por poder pedir que fuese una persona que llevase 6 años trabajando en la sanidad pública, que fuese una persona que conozca el mundo del entrenamiento, que lleve como 15 años entrenando, que sea una persona actualizada, un médico actualizado que lleve más de 25 publicaciones científicas en revistas indexadas? Y por pedir, me encantaría que esa persona además compitiese para que conociese las necesidades de rendir, que fuese una persona de carne y hueso, que estuviese en las competiciones en Madrid, por ejemplo. Bueno, pues para resolver todas estas dudas tengo la fortuna de tener aquí a uno de mis atletas, que es Víctor Navas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Vaya Bien. presentación. O sea, ni mi abuela lo haría así, pero muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en el podcast. La realidad es que no me he inventado nada. Todo esto te lo pregunté ayer. Me pareció una locura. De hecho, yo conocía, hablamos todos los días, pero sí que es cierto que yo no conocía tantos datos. Me sorprendió lo de 25 publicaciones científicas, la Sí, verdad. a ver, de todo el equipo y del hospital donde trabajo, pero sí, Mm. ahí llevamos buena tralla de Sí. investigación y de estar al día y currárnoslo. Perfecto, Víctor. Pues para empezar, lo primero que se me ocurre preguntar es, todo el mundo hablamos de hormonas. Ujú. Todo el mundo hablamos de hormonas. Todo el mundo hablamos de testosterona. Todo el mundo habla de los estrógenos, de las terapias de reemplazo. Pero las hormonas, ¿qué son exactamente para el cuerpo? Yo creo que para poner un poco en contexto y que todo el mundo se sitúe, ¿qué son las hormonas realmente? Vale, las hormonas son sustancias o Ujú, moléculas que actúan activando distintas vías del organismo en distintos órganos y que ujú, van a repercutir, realizar distintas acciones a distintos niveles. Es decir, un órgano secreta una hormona y esa hormona puede ir por el torrente sanguíneo y actuar en distintos órganos. Por ejemplo, el testículo en el caso de los varones secreta la testosterona y actúa pues a distintos niveles, a nivel muscular, que es el efecto más conocido, ¿no? vale. Luego también a nivel de la piel, a nivel de ciertos órganos sexuales también, también a nivel de cartílagos y tal. Y ahí va a ejercer una acción, va a activar unos mecanismos que a nivel celular van a tener unas consecuencias. Luego hay hormonas que actúan a nivel local también, se secretan en un sitio y actúan en ese mismo sitio. De hecho, la testosterona actúa a nivel testicular para que se produzca la secreción de espermatozoides, que esto es muy Ujú. importante porque de hecho los efectos de la TRT o del dopaje también influyen a ese nivel. Y eso sería un poco lo que son las hormonas. Has mencionado TRT y dopaje y demás, pero bueno, hablaremos de eso más tarde. O sea, las hormonas, digamos que es una sustancia del cuerpo que influyen en muchísimas funciones, no Mm. solamente. Sí, Es verdad que en el mundo del entrenamiento nos fijamos única y exclusivamente en tema de rendimiento y un poquito bienestar, que eso es así, ¿no? sí. Pero es mucho más que eso. Es Es mucho más que. muchísimo más, de hecho hay hormonas como el cortisol, que es muy famoso también Sí. en las redes y demás, pero el cortisol si llega a niveles en los que son muy bajos, Mm. la persona se muere. O sea que son vitales las hormonas, son importantísimas y ejercen muchísimas acciones.
La verdad que tenemos como un montón de cosas porque a medida que vas contando se me ocurre empezar a hablar por algo que es absoluta tendencia hoy en día, que es como el tema del estrés, cómo influyen las hormonas en el estrés y viceversa. Pero es que también se me está ocurriendo que tenemos una competición súper pronto y bueno, a nivel de estrés te influye en el rendimiento, pero de hecho estás aquí también por ser competidor, porque me gustaría iniciar un poco por ahí, ¿no? Para de forma cronológica que expliquemos quién eres, porque es Mm. cierto que no eres muy popular en redes, pero que cuentes un poco. Tú eres una persona que lleva muchísimo tiempo entrenando en el gimnasio. Cuéntanos qué es lo que hizo que te iniciases y qué son los beneficios que has obtenido del mundo del entrenamiento. Bueno, yo he hecho deporte toda mi vida. Desde pequeño en el colegio hacíamos muchísimo deporte y luego a nivel extraescolar sí que jugué al baloncesto Mm. muchos años de mi vida. Y luego yo era en verano jugar a lo que sea, irme a nadar a la playa porque vivía en una zona costera. Me encantaba el deporte y siempre ha formado parte de mi vida. Y luego es cierto que a raíz de empezar en la universidad no encontré un deporte así que pudiera practicar con asiduidad porque el baloncesto quedó un poco relegado. Y entonces llegó un momento en el que también yo me sentía muy flaco, muy delgado, con falta de, tenía como fibra, estaba fibraillo, como se dice en Almería, Sí. pero no tenía una masa muscular así evidente. Y en ese momento dije, bueno, voy a intentar comer más y empezar en el gimnasio. Empecé un poco así por hacer algún deporte y demás, y luego de repente a los 3 4 meses ya estaba informándome con Power Explosive en su momento, Mm. con Sergio Peinado, que hacía un contenido más accesible también al inicio, y ya fui profundizando y también empecé a estudiar mucho de entrenamiento y demás, y de hecho influyó mucho en la especialidad que cogí luego endocrino y nutrición, Mm. que tiene esa parte también de aspectos nutricionales y esa parte también de entrenamiento. O sea, si hay una especialidad que se dedique un poco al entrenamiento en medicina, sin duda es la endocrino y nutrición. O sea, que Total. ha influido muchísimo. ¿Y qué te aportó, dirías? Porque, por ejemplo, entiendo esa búsqueda de un deporte cuando eres joven, pero sí que es cierto que, bueno, todos los deportes aportan mucho, Ujú. pero el único deporte que sí que te hace sufrir una transformación es el mundo del entrenamiento de las Sí. pesas, el gimnasio. ¿Notas que cubrió alguna carencia tuya? ¿Notas que te aportó algo que quizá Mm. no tenías antes, el mundo del entrenamiento? Sí, yo creo que Sí. me empecé a notar mucho más seguro de mí mismo y luego aparte si te lo tomas en serio te hace tener una rutina y una disciplina que incluso yo creo que mejoré mi rendimiento a nivel académico y en el laboral también y o sea que influye en todos los aspectos de tu vida, pero sí, yo me noté mucho más seguro a raíz de pues, tener un físico pues más fuerte, por así decirlo. Vale, entiendo que en ese camino pues te toparías con la curiosidad número uno que tenemos todos los varones principalmente, que es la testosterona. ¿Cuánto influye o cuánto de importante es la testosterona como para que sea trending topic en todos los gimnasios y en cualquier chavalín? ¿Cuánto Mm. influye la testosterona realmente? La testosterona, como hemos dicho antes, pues es una hormona esteroidea que se sintetiza tanto, bueno, y es muy importante tanto en hombres como en mujeres. Realmente es una hormona androgénica y todas las hormonas androgénicas lo que hacen, androgénica viene de varón, simplemente Ujú. son las hormonas que son primordiales en el varón, igual que los estrógenos en la mujer. Pues la testosterona es la principal hormona anabólica. Hay gente que piensa que es la hormona de crecimiento, que tiene su potencia anabólica también, pero la testosterona es realmente a nivel de masa muscular lo más importante. Y es lo que determina las diferencias a nivel de masa muscular entre hombres y mujeres. Y la fuerza, sobre todo. O sea que es una hormona muy importante en el varón. Además tiene acciones, aparte de a nivel muscular, en Ujú. generar que tengamos esos caracteres sexuales que tenemos los varones. Pues el pene, los órganos sexuales, que tengamos pelo en la zona del pecho, en los brazos. Y por eso también son diferencias entre hombres y mujeres. Y a nivel de entrenamiento es súper importante. De hecho, se ha visto que hasta el 50% de tus niveles de testosterona pueden Ujú. venir determinados genéticamente y es lo que en parte influye en esas diferencias genéticas que vemos entre distintas personas, ¿no? ¿Solo el 50%? El 50% puede venir determinado genéticamente. Probablemente quizás sea menos si haya formas de aumentarla naturalmente, que luego podemos entrar un poco Sí, sí. en esos aspectos, Ujú. pero sí que puede determinar esas diferencias un poco genéticas entre ciertos sujetos. Entonces, digamos que estaría justificado que una persona que es hombre, es varón, estaría justificado su búsqueda constante de esa testosterona. Creo que en redes también es un tema bastante fácil
de usar para tener audiencia y también sirve como excusa de ciertas personas también para justificar pues Su otras trabajo. cosas, ¿no? Como su... Y luego de ciertos sujetos individuales que achacan que tienen poca testosterona para decir, bueno, yo no gano tanta fuerza o no gano tanto músculo por esto. Creo que hay más factores que influyen y de hecho creo que sobre todo ya lo genético no lo podemos modificar, pero sí que podemos intentar tener mejores niveles de andrógeno y tener mejor salud. Pero es que la forma de hacerlo probablemente sean tener una vida más sana. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio en su medida también, tener una dieta más saludable, evitar ultraprocesados y sobre todo lo que llaman ahora disruptores endocrinos. ¿Qué es eso? Los disruptores endocrinos son sustancias que están presentes en ciertas otras, son digamos moléculas más bien, que están presentes en ciertas sustancias ambientales o de consumo que podrían alterar los niveles de hormonas. Sobre todo los más estudiados, que realmente lo que se ha visto es que hay cierta asociación entre el uso de esas sustancias y los niveles hormonales de la población. Entonces, para que se entienda un poco, si tú tomas o abusas de estas sustancias, podrían alterarse tus niveles hormonales de ciertas hormonas. La asociación mayor que se ha visto es sobre todo en varones, disminución de la testosterona y un leve aumento de estrógeno. O sea que diríamos que estas sustancias lo que podrían hacer, sobre todo en varones, sería disminuir la testosterona, Vale. producir un hipogonadismo parcial, porque no llega tampoco a ser un hipogonadismo real, que también luego podemos entrar en eso si quieres, y aumentar un poco los estrógenos. O sea, que son sustancias que un poco revertirían un poco lo que está buscando un varón, que es el aumento de la testosterona. Pero vamos a recapitular un poco. Digamos que para aumentar de forma natural la testosterona lo que tendríamos es llevar una vida natural, entrenamiento de fuerza, cuidar una dieta. Entiendo que el estrés influye muchísimo también, Sí, no solamente... ¿no? Sí, sí. No sé si me dejo alguno más. Yo diría que son los pilares fundamentales, sí. Y además has comentado esto último, estas sustancias, ¿qué productos son las que contienen estas sustancias para que la gente lo sepa? Porque yo tampoco tengo ni idea de qué sustancias son, dónde están esas sustancias. Bueno, los más famosos, que además muy también de redes sociales, los microplásticos y los plásticos. Vale. Lo típico de, no, es que tengo el testículo lleno de microplásticco a raíz de toda la industrialización y la globalización de productos y demás. Pues sí, en ciertos plásticos que se utilizan, de hecho, ahora de hecho la moda es poner en todos los productos plásticos, sobre todo pues, los shakers, los vasos de plástico y demás, BPA free. Los BPA sí que se sabe bastante que pueden alterar los niveles hormonales. Luego también algunos productos cosméticos, que también por ahí Marcos Llorente y esta gente están con el tema de los protectores solares, y también sí que hay alguno que puede producir alguna alteración. Pero bueno, tampoco está tan claro, y alguna crema también de todo producto cosmético sería eso, plásticos, productos cosméticos y algún otro producto así ultraprocesado y demás, hay que tener cuidado. Y luego también está muy estudiado en el tema del polvo. El polvo de casa, de la limpieza, sí que estaría bien que la gente intentara ventilar su casa y demás y tener la casa limpia para evitar, claro, para evitar que estén estos productos ahí un poco en el aire. Lo que pasa es que no ha habido una asociación causal porque es muy difícil de realizar estos estudios y tampoco interesa, ¿no? No sería tampoco muy ético darle, venga, voy a inflar a esta persona BPA y a esta no, y le mido la testosterona 3 meses. Bueno, sabiendo que es una sustancia que ya tiene mucha asociación nociva, no sería ético hacer ese tipo de estudios. Perfecto. Entonces, la testosterona ya hemos hablado sobre lo que nos aporta. Es verdad que hay una búsqueda constante, pero no sé si ese aumento de la testosterona siempre va relacionado con un aumento de la salud. Como hemos dicho que un aumento de la testosterona de forma natural sería llevar una dieta equilibrada, una vida sana, no tener estrés. Al revés también podría darse, es decir, un aumento de la testosterona, como conlleva eso, puede que se justifique esa búsqueda de forma no endógena, sino exógena de la testosterona, es decir, que tú consumas sustancias o que te realices tratamientos para aumentar la testosterona, no de forma natural, sino de forma química. ¿Está justificado para obtener esos otros beneficios? Yo creo que eso está empezando a ser el presente y va a ser el futuro de la endocrinología en la sanidad privada. Sí. O sea, va a tener una cantidad de usuarios de testosterona y una cantidad de población que demande analítica hormonal, que me midan los niveles, están en el rango alto de la normalidad, porque cada vez esto está teniendo más presencia en las redes y en los ambientes de gimnasio y demás. Desde luego que ya no solo en las redes, pero sí que se ha relacionado un aumento del bienestar con el aumento de la testosterona. En la vida ha cambiado mucho y pasamos muchas horas sentados,
se nos dificulta mucho dedicar horas para comer bien, abusamos de ultraprocesados, Totalmente. cada vez tenemos más estrés. Todo eso entiendo que está muy relacionado con la caída de los niveles de testosterona de hoy en día. Algo que se ha oído, pero que yo no sé si es del todo cierto. No sé qué opinas tú, si esa caída de los niveles medios de testosterona de los jóvenes, no sé si es un bulo, no sé si es real y no sé si eso lo justifica. Es decir, coño, pues vamos a intentar aumentarlo, como tú bien dices, con hoy en día medicina privada. Es real. O sea, hay una caída de los niveles de testosterona en la población. O sea, no sé si era del orden del 20-30%, o sea, que es bastante. O sea, yo creo que hay muchos factores también a valorar. Antes se hacían trabajos más físicos que estimulan la testosterona. Antes había menos factores ambientales que nos podían alterar. La dieta tendía a ser más hipocalórica, menos hipercalórica. O sea, hay más obesidad también. La obesidad produce caída en los niveles de testosterona y aumento de andrógenos también. Luego también hay más fármacos y uso de drogas, que eso tampoco... Luego en los podcasts no veo que se hable mucho de drogas, por ejemplo. Curioso. Y sí que el alcohol, por ejemplo, produce descenso de niveles de testosterona. Y ahí, de hecho, luego tú tienes amigos que dices, bueno, yo es que no tengo mucha libido tal, y luego resulta que está todos los días bebiendo o casi todos los días sale de fiesta, se pega 7 u 8 copas los fines de semana. Pues probablemente ahí haya también su filón. O sea, yo creo que son muchos factores, no es solo uno, no es solo el estrés o solo el sedentarismo o demás, sino que son todos sumados. Y en ese cóctel sí que ha habido una disminución de los niveles de testosterona. Y el manejo ideal a nivel poblacional no sería tanto poner testosterona exógena, que sería como la medida más fácil, ¿no? Es un parche, ¿no? Tratar la consecuencia, sino ir a las causas, intentar que la población sea más sana, más activa, hagan más todo. Toda la población debería hacer entrenamiento de fuerza. Toda la población debería hacer algo de cardio también, o al menos tener vida activa. Y mejorar su hábito alimenticio y demás. Intentar, pues, otros disruptores endocrinos, si es verdad que finalmente llegamos a la conclusión de que tienen un papel importante, pues también limitarlos. Ahora bien, ¿estaría indicado el tratamiento? Pues en las guías de práctica clínica es muy conservador, porque es un tratamiento que además históricamente se relaciona con el dopaje, y el dopaje, o sea, el uso de testosterona a rango encima de lo fisiológico, a rango encima de los niveles normales, tienen consecuencias graves para la salud y que son potencialmente mortales algunas de ellas. Las guías de práctica clínica son muy conservadoras. No recomiendan el tratamiento, salvo que el paciente tenga niveles bajos de testosterona por un motivo que tú sepas, por una causa orgánica que haya llevado a ese descenso. El ejemplo más fácil, una cirugía urológica en la que le han quitado los testículos. Vale. El ejemplo más sencillo para que lo entendamos. Luego hay otras causas que bajan la testosterona, pero son un poco más complejas. En ese caso sí estaría indicado, y siempre que demuestre 2 veces en una analítica disminución de los niveles de testosterona. Ahora, hay autores, o sobre todo endocrinos o urólogos, que hablan de tratar cuando los niveles de testosterona están en el rango bajo de la normalidad, con dosis que nunca superen el rango normal. Es decir, tú pones una dosis más baja de lo que se entiende como TRT habitual en hipogonadismo, cuando no funcionan los testículos, para buscar que estén en el rango alto. Con eso se puede mejorar el bienestar de la persona y se encuentra más fuerte, incluso más guapo, porque tiene efectos a niveles de la piel también, y limitando los efectos adversos. Pero creo que faltan estudios para recomendarlo con totalidad a todos estos sujetos. O sea, hoy en día falta información todavía para poder afirmar que el consumo o las terapias de reemplazo de testosterona sean buenos para la salud hoy en día. Claro, la terapia de reemplazo de testosterona, por definición, sería lo que yo he dicho. Tratamiento en pacientes que tengan una causa que le baje la testosterona por debajo de los niveles normales y que hayan confirmado bioquímicamente en una analítica que tiene esos niveles. Lo que falsamente se llama TRT, pues de empezar, como se habla de que disminuye la testosterona un 1% cada año a partir de los 30 y demás, si sigue en rango normal, no está recomendado bajo guías de práctica clínica, y está por ver si eso se consideraría mala praxis médica, es decir, mala práctica, de que está haciendo algo nocivo, porque faltan estudios. Realmente en la menopausia sí que se ha usado terapia hormonal sustitutiva durante muchos años, y ahora está un poco ahí en tela de juicio por el tema del aumento de trombosis, pero probablemente en estos próximos años se empiece a utilizar TRT en la supuesta andropausia que ocurre al cabo de los años, y probablemente sea seguro si se mantiene en unos niveles de normalidad, siempre y cuando el paciente sepa que no va a preservar la fertilidad.
porque el tratamiento con testosterona nos inhibe el eje hipotálamo hipofisario gonadal, y lo que va a hacer es que el testículo, aparte de que deja de producir su testosterona natural, va a dejar de producir la testosterona que estimula la espermatogénesis, es decir, la secreción de espermatozoides, y esa persona va a perder su fertilidad. O sea que sería también otra cosa a tener en cuenta si alguien quiere iniciar tratamiento. Eso ya sería un contra, ¿no? Sí, O sea, en el momento en el que ya sí, nos sí. estamos Alte- medicando, Claro. vamos a llamarle medicando, con testosterona, ya dejas de ser fértil, eso ya es un contra. Interesante. Pero es curioso cómo en la sanidad pública, y la gente, yo no sé, no entiendo muy bien cuál es el argumento por el cual la gente no se fía mucho de que la testosterona en la sanidad pública no se prescriba. En cambio, en la sanidad privada te la encuentras en cualquiera. Mm. Tú vas a cualquier sanidad, bueno, cualquier no, pero hay clínicas Sí, dedicadas para esto. sí. Hay clínicas dedicadas para esto. Ya no solamente hablaba al principio en tu presentación de que hay un montón de médicos del fitness que, bueno, hablan muchísimo sobre ello, pero es que hay clínicas dedicadas a hacer esto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué en la sanidad pública no se prescribe y en la sanidad privada con tanta facilidad? ¿Qué crees que piensa la gente cuando le dices, oye, es que en la sanidad pública, que no tiene ningún tipo de sesgo, no tiene ningún tipo de influencia de la industria farmacológica, no te lo recomiendan? ¿Por qué se da esa situación? Bueno, realmente lo de la sanidad pública y que no haya influencia de la industria podría ser un tema de un podcast entero, que Sí, sí que ¿verdad? hay cierta influencia. Pero claro, en este caso no. En este caso, el tema está en que la sanidad pública debe regirse para que sea, en teoría, sin conflicto de interés y lo más neutral posible bajo guías de práctica clínica, como he dicho antes, que son guías que se elaboran de varios expertos de una especialidad y sobre un área concreta. Entonces, el posicionamiento de la sociedad científica respecto a la terapia de reemplazo de testosterona está siendo muy conservadora. Yo creo que en el futuro sí que puede que se realice, pero también está el tema de que la sanidad pública no es sostenible atender a ese porcentaje de población, como ocurre en obesidad. No podemos los endocrinos ver la obesidad grado 1, Mm. es decir, el índice de masa corporal entre 30 y 35 de toda la población, porque es inasumible. El 30% de la población presenta esto. Pues un poco lo que pasa con este TRT en sujetos que son sanos y que realmente lo que tienen es un poco disminuida los niveles de testosterona, lo que se debería hacer es tratarlo idealmente en la sanidad privada porque es una cosa más que se considera más de bienestar y no tanto de salud. Entiendo. La sanidad pública está actualmente enfocada a la patología, que eso ya, al decir a los pacientes realmente enfermos, que es lo que nos conlleva muchísima consulta y todo está con muchísima demora, no se encuentran cita para los médicos. Si encima le añadimos ese porcentaje de población que realmente es lo que se busca es optimizar o llegar a una salud plena en lugar de tratar la enfermedad porque no hay una enfermedad real, pues ya sería inasumible para la sanidad pública. O sea, se trata en la privada porque es bienestar y la... Claro. Vale, vale. No porque la sanidad pública esté en Sí. contra de ese tipo de tratamientos. Claro, realmente el Vale. posicionamiento de guías de práctica clínica sería hacer el diagnóstico bien y lo que ocurre también, hablando de este tipo de clínicas, que no voy a dar nombres, pero sabemos de Sí. algunas que son famosas aquí, sobre todo en Madrid, lo que ocurre es que no hacen un diagnóstico endocrinológico bien hecho. O sea, si tú te encuentras un paciente que tiene hipogonadismo sin ningún otro síntoma que ánimo un poco bajo, lo primero es confirmar bioquímicamente, porque además si tú extraes una muestra de sangre y dejas la muestra a temperatura ambiente un tiempo determinado, las hormonas se empiezan a degradar y no se detectan en el laboratorio. O sea que darían falsamente más bajos los niveles de testosterona. A lo mejor ese paciente o esa persona tiene unos niveles de testosterona completamente normales, pero por dejar pochar la muestra ya te va a dar niveles bajos. Eso sería uno de los motivos por los que estas clínicas pueden diagnosticar más de lo que hay realmente. Y luego además, en esas clínicas luego no se estudia la causa de ese descenso de testosterona. Yo he visto pacientes que han acabado en la sanidad pública, que vienen con el tratamiento ya puesto y no le han hecho ecografía testicular para ver si hay un problema en los testículos. En la analítica no se ha ampliado las hormonas hipofisarias para ver si hay un problema en la hipófisis. O sea que, bueno, lo están haciendo un poco de una manera que no es la adecuada. Vale. Y probablemente ni siquiera sean expertos en endocrinología o urología. O sea que Ujú. por esa parte yo creo que hay un problema también.
Vale, Víctor, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Qué ocurre cuando a las mujeres se les va la menstruación, cuando llega la menopausia? Que todas sufren un montón de cosas, les pasa absolutamente de todo, un montón de carencias, pero ¿qué ocurre con ellas? ¿Por qué la sanidad no está poniendo solución a ese problema? A diferencia de los hombres, yo creo que la andropausia está un poco más en debate porque ese descenso de niveles de testosterona sí que te hacen tener un rango normal en muchas ocasiones, pero en las mujeres sí que es la debacle. De hecho, cambia el perfil hormonal de los estrógenos, de hecho, empieza a elevarse la estrona, que es otro tipo de estrógeno mucho menos anabolizante y que tiene peor efecto a distintos niveles. Y sobre todo las consecuencias para la salud, aparte de las anímicas, por el efecto que tienen estas hormonas a nivel del sistema nervioso y que las hace sentirse mejor, son deterioro a nivel óseo, es decir, que pierden mucho calcio en los huesos. Y además en la menopausia también se da un poco de descenso de los andrógenos. Entonces, por esas dos vías, el bienestar de la mujer se ve perjudicado. Hubo un boom de tratamiento con estrógenos, yo creo que sobre la década de los 2000 o así, y el problema es que se vio es que empezaron a haber aumento de trombos. De repente la guía de práctica clínica de ginecología y endocrinología empezaron a decir que no se recomendaba el tratamiento en la menopausia estándar, es decir, la menopausia a partir de los 50 años, y solo en la menopausia precoz para esas mujeres que, por ejemplo, tienen una cirugía de ovario y se quedan sin ovarios muy jóvenes, a los 30, a los 40 años, sí que se les trate. Pero se asumía que eso es la fisiología y la mujer a partir de los 50 pierde sus estrógenos y se asume que pierde su bienestar. Ahora sí que se está empezando de nuevo a decir que sí que se puede tratar y que es seguro en cierto perfil de mujeres, descartando esos factores que puedan aumentar los trombos. Pues, por ejemplo, que en su familia ya ha habido antecedentes de trombo importantes, que la propia persona haya tenido trombos, o mujeres que fumen, que también el tabaco es súper deleterio para eso. Y en esos casos se utilizan formulaciones de estrógenos que tenemos actualmente, que pueden ser tópicas, es decir, pues en crema o puede ser en spray también, o a dosis muy bajitas. Y ahí sí que se está empezando de nuevo a utilizar, pero hay mucho miedo y mucho temor por los trombos. Vale, o sea que sí que está empezando a ponerse un poquito solución el Sí, asunto, de no se nuevo sí. está totalmente abandonado. Es que es curioso, ¿no? Porque sí que les afecta un montón esa pérdida. Me ha hecho gracia que dices que la sanidad piensa que, bueno, pues es un proceso natural y ya está, pero en cambio otros procesos naturales sí que se les pone o se les trata de poner solución para o que lleguen más tarde o directamente solucionarlos. Pero bueno, entiendo que es lo que comentas. ¿Qué se le puede recomendar a una mujer desde tu punto de vista, desde tu consulta, cuando llegan esas fechas? ¿Qué tendrían que hacer para minimizar todos estos síntomas y esta sintomatología general? ¿Qué tendrían que hacer? Pues a nivel de menopausia, el tratamiento y el abordaje pues debería ser, de nuevo, hábitos de vida sanos. Si la mujer ha entrenado fuerza y sigue haciéndolo, le va a ir mucho mejor y va a sentirse mucho mejor. Y de cara a estos tratamientos, ir a una consulta especializada y que se haga un estudio bien hecho y una historia clínica como se debe hacer y que no intente llevar tratamientos por su cuenta, porque hay veces que sí que a lo mejor se demanda ese tratamiento a un médico que no está especializado en este área y se le pone un tratamiento a lo mejor estándar o clásico o antiguo y ahí sí que es cuando tenemos los problemas. O sea, O en tu sea que caso yo sí creo que que dirías que entrenamiento de fuerza, calidad de vida y que acudan a una clínica especializada sí, en este asunto. sí. Y de Qué nuevo es un curioso. problema más de salud, de potenciar la salud, que una patología en sí. Vale, Entonces es difícil de entiendo. asumir en la sanidad pública. Pero sí que tiene su cabida perfectamente en potenciar la salud. Vale, ¿recomendarías entonces lo mismo a los hombres? Sí, Que se vayan a una clínica sí. privada. Lo que pasa que esas clínicas privadas, pues tienes que... Más que una clínica privada, yo iría a un endocrino, que hay muchos y muy buenos que trabajan tanto en sanidad pública como privada y que su conflicto de interés está más minimizado que una clínica que se enfoque a salud masculina, por ejemplo. O Vale. sea, esas cosas ya me empiezan a chirriar en Ya. el oído. Cuando se habla de salud masculina, salud hormonal, ya, Chirría. sí. Vale, y ahora me gustaría preguntarte un poco sobre tu consulta, porque no solamente tratas temas hormonales, sino Mm, que igual viene gente con obesidad, por ejemplo. sí. ¿Qué dirías que es tu paciente promedio? ¿Cómo sería? ¿Podrías describirnos el paciente promedio que tienes en consulta? Esto es polémico. A nivel de obesidad, pues estamos inundados. Encima, como hablábamos antes de si en la sanidad pública se influencia el tema de fármacos, ¿no? Sí. La aparición de los fármacos inyectables que producen pérdida de peso ha sido un boom también para que se derive a endocrinología, una Estás consulta hablando de especializada. Ozempic.
Sí, Ozempic, Mounjaro actualmente, Vale. Wegovy, que es lo mismo es la misma molécula que Ozempic, pero se utiliza para obesidad. El paciente obeso, bueno, mejor dicho, el paciente con obesidad. El paciente con obesidad es un paciente que normalmente lo primero que yo sí lo considero una patología, porque es una entidad que te produce consecuencias a muchos niveles, articulares, al nivel del corazón sobrecarga, a nivel del sueño, mucho aumento de riesgo de apnea del sueño. Y es un paciente que complicado de llevar porque no tenemos la herramienta suficiente en la sanidad pública para manejar la obesidad de una manera multidisciplinar. Sería vital que hubiera especialistas en entrenamiento en la sanidad pública. Sería vital que hubiera suficientes psicólogos para abordar el tema de la ansiedad en estos pacientes. Y entonces la forma de poner el parche o no es utilizar fármacos que a lo mejor se podrían haber evitado en muchos casos. También me parece que casi el 90 y tantos por ciento de los pacientes con obesidad la tienen consecuencia de malos hábitos, pero esos malos hábitos suelen venir por problemas o psicológicos o problemas médicos que le han llevado a no tener el gasto calórico suficiente o una ingesta superior. Claro, es que os dejan a pacientes que, bueno, os dejan totalmente abandonados con pacientes que requieren de muchas otras terapias, como había dicho. Debería aplicarse un tratamiento multidisciplinar porque, como bien dices, igual esa obesidad no es simplemente por... Bueno, que la causa igual es psicológica, ¿no? Sí, sí, Curioso, totalmente. qué curioso. No sé qué solución tiene eso a corto plazo, pero yo creo que estáis un poco ahí pillados. Sí. ¿Consigues a algún paciente curarlo tú solo? No curarlo parece como que... Bueno, tú sí que has dicho que la obesidad es una patología. ¿Consigues poner remedio a alguno de ellos tú solo? Yo diría que la obesidad es una enfermedad crónica y que cursa por Ostras. brotes. A mí me gusta verlo un poco así. Entonces, hablando de peso, ¿no? Sería una obesidad, o sea, una enfermedad crónica en la que se tiende a aumento de peso y hay periodos en los que baja. Entonces va cursando como con brotes, como si fuera una enfermedad como una artritis reumatoide, que de repente tiene un brote y se te inflama una articulación. Pues de repente esa persona tiene un brote y coge más peso. O más grasa. Deberíamos hablar más de grasa que de peso también, porque bueno, la masa muscular no sería deleterio que cogiera. Pero sí, es como que la grasa va fluctuando y es una enfermedad crónica y que cursa con brotes. Se puede curar, se puede llegar a pesos o nivel de grasa normal en ciertos pacientes con tratamientos agresivos como cirugía. Ese sería el tratamiento más eficaz. Balón gástrico, ¿no? Sí, eso es más de circuito más privado. En la sanidad pública se hacen cirugía a pacientes con una obesidad muy importante y con enfermedades concomitantes importantes, pues apnea del sueño, diabetes, hipertensión, que van a mejorar después de la cirugía. Y de hecho, el único tratamiento que ha demostrado curar la diabetes tipo 2 es la cirugía de la obesidad. Y estas cirugías son muy agresivas. A lo mejor es convertir el estómago, que es como un saquito, en un tubo para que esa persona tenga primero mucha saciedad, es decir, que come poquísimo y con eso ya está lleno, y además no absorba bien los alimentos, porque el paso del estómago es muy importante para absorber alimentos. La otra cirugía, que es un poquito más agresiva y que actualmente se sigue utilizando, es, aparte de dejar el saquito del estómago más pequeño, quitar parte del tramo intestinal. Es decir, su intestino va a pasar a ser más corto. Va a absorber menos nutrientes. Exactamente. Va a tener por un lado la restricción, le caben menos alimentos, y por otro lado la mala absorción, no absorbe bien los alimentos. Eso son las terapias más agresivas y con mayor eficacia para bajar la grasa y el peso, y que además han demostrado que mejora la supervivencia en esos sujetos. Pero es curioso porque fíjate que pienso que, al igual que antes hablábamos de que la testosterona era un parche para un problema que está más atrás, ¿no crees que esas cirugías vuelven a ser otro parche? Porque lo que están haciendo es engañar, estáis como hackeando un poco al cuerpo para que enseguida mande la señal de saciedad o que no nutra o que no Sí. absorba nutrientes, cuando el problema es lo que hablamos, es otro. O sea, en cambio la sanidad sí que aborda un problema parcheándolo de esa forma, la Totalmente. sanidad, pero el de la testosterona no. Sí, pero sí. A ver, la obesidad es que estaba visto más como... Es más problema, entiendo, Sí, que la... es un problema de salud pública general, es un problema que genera muchísimo gasto sanitario. Pero me ha gustado mucho tu visión porque si te vas a la causa del problema,
realmente el abordaje de la obesidad no debería ni siquiera ser a nivel poblacional en endocrino. Nosotros Ujú. deberíamos ver estos casos reducidos que son súper graves, en los que hay una patología mental importante con la comida y que probablemente haya factores genéticos y hormonales en eso y que llevan a una obesidad extrema, con típica persona que es minusválida a raíz de tener esa obesidad. Cero Pero el funcionales. abordaje de la sobrepeso obesidad poblacional debería ser desde salud pública, medidas de prevención desde los colegios Mm. y que la población intentar que tenga unos hábitos de vida saludables y entrenando. Lo que nosotros luego ponemos son parches en forma de medidas farmacológicas o medidas de cirugía para los pacientes más extremos. Pero sí, el abordaje es que ni siquiera debería ser endocrinológico, debería ser que conseguir que la población tenga las capacidades mentales, económicas y sociales de poder hacer deporte y llevar una dieta saludable. Entiendo que eso, como las causas son muchas por las cuales una persona llega a ser obesa, me imagino que la única solución es educar. Exactamente. Educar, concienciar a la gente, que sus niveles de conciencia sobre su cuerpo y sobre la salud sean mucho más Mm, altos. Y bueno, a ver, hoy en día yo creo que se va consiguiendo, pero sí que es cierto que sigue habiendo muchísima obesidad. sí. Me ha parecido súper curioso, o sea, dices que uno de los mayores gastos en la sanidad pública es la obesidad. Las consecuencias que trae la obesidad podría ser, sí. O sea, los gastos sanitarios actualmente, pues los mayores de cada hospital suelen ser tratamiento oncológico, Ujú. que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer. O sea que Entonces, en eso repercute también. La obesidad aumenta infartos. el riesgo de infarto. Un infarto cuesta muchísimo dinero porque tienes que hacer una terapia bueno, tienes que tener un cardiólogo para que esté ahí, tiene que hacer su intervención, poner un esteno o no, eso, todo eso va aumentando los costes y Mm. luego el ingreso hospitalario que supone eso, con su personal de enfermería, su personal médico, su personal de auxiliar de enfermería, sus celadores, su radiólogo, su técnico de radiología, o sea, todo eso va aumentando el gasto y si tú te vas a la raíz del problema, probablemente el gasto sea muchísimo más bajo. Claro. Pero tenemos esas dinámicas cortoplacistas en política y en sociología de que no sale más rentable. Si, por ejemplo, ahora llega Pedro Sánchez o algún otro político y se financia el tratamiento para la obesidad, va a ganar muchos más votos que si se va a intentar que en las escuelas, aparte de la educación física, de tirarte un balón y que juegues, se incida en dieta, ejercicio, cómo se hace el ejercicio, por qué tienes que hacer ejercicio, por qué tienes que hacer dieta. Igual en educación física sería el momento real desde el colegio de abordar estos temas. Qué curioso, porque un montón de posibles causas te hacen llegar a la obesidad y la obesidad te puede provocar muchísimas otras enfermedades. Ya no solamente el que estés Mm, gordo o gorda, sino que puedes derivar en cáncer, infartos, en diabetes, en un montón de mm, enfermedades. Qué curioso. A mí es un tema que me llama mucho la atención. El otro día justamente estaba en el Corte Inglés y mientras Begoña estaba haciendo unas compras, yo me fui a la sección de móviles y demás ujú, y llegué a la zona de Apple. Y en la zona de Apple una familia estaba comprándole un móvil a su hijo que tendría unos 12 13 años. Un iPhone cuesta, no sé si son 1.500 euros hoy en día. mm. Estaban comprando el nuevo iPhone. El niño tenía una obesidad, no sé decir qué grado, el niño estaba obeso. El niño estaba obeso. Y me llama muchísimo la atención cómo tenemos hoy en día todavía, a pesar de que se ponen muchísimos esfuerzos para concienciar a la gente, cómo tenemos las prioridades cambiadas totalmente. Sí, la sociedad está totalmente pervertida a nivel social. Lo vemos, sí. Y de hecho ya está cambiando un poco, pero antes los gimnasios eran de como de Chalaos, desahuciados sociales, ¿no? desociosos, De escarcelarios, de... obsesos. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, se veía como algo, afortunadamente hoy en día, yo por ejemplo, soy entrenador y que puedo ver un poco qué tipo de perfiles me llegan, evidentemente yo conecto más con gente de nuestra edad que con gente a lo mejor mucho más mayor, ¿no? Pero sí que me está llegando un montón de personas que están tratando de poner solución a este problema como es el sedentarismo, el ritmo de vida que llevamos. Es verdad que el mundo del entrenamiento pone solución a muchas, pero bueno, me gusta ver cómo sí que hay algunas personas que no todas compran a su hijo un iPhone teniendo un niño. Mm, El problema no es el iPhone, el problema es que estás invirtiendo mal en. Pero bueno, exactamente. como Tus digo, recursos, sí, totalmente. justo, pero bueno, como digo, ya sí que hay gente que está invirtiendo en salud, en su cuerpo, en rendir, en progresar, en ser mejor y eso se traslada
a todos los aspectos de su vida. Pero bueno, todavía queda curro por ahí. Sí, pero hay esperanza. Sí, es importante porque no conocía el dato que has dicho de la sanidad. Es algo que nos preocupa muchísimo a todos. Es un problema a nivel nacional el gasto que tenemos, no en sanidad, sino gasto público que tenemos. Y joder, pues si encima me dices que podemos poner solución por ahí, pues con más énfasis voy a, a divulgar Muy sobre este tema. Bueno, relacionado con la obesidad, sí que hay una serie de mitos en los cuales no quiero invalidar ni las emociones ni los pensamientos de las personas, simplemente quiero que informemos, pero hay mucha persona obesa detrás de tengo un metabolismo lento, detrás de autoengañarse creyendo que comen poco. Sí. Em, ¿Qué se puede decir acerca del metabolismo lento? ¿Realmente existe? ¿Realmente el metabolismo se puede acelerar? ¿Se puede decelerar? Sí, el metabolismo lento existe. Bueno, el gasto calórico de una persona, tanto total como basal, se puede modificar y, bueno, seguramente haya factores genéticos también, pero sobre todo viene determinado por la masa muscular. Si tú tienes mayor masa muscular, vas a gastar más. Y entonces cuando gastas más calorías, vas a tener lo que se conoce como metabolismo rápido, pero que no es rápido, simplemente es que tu cuerpo está gastando más, porque tienes más masa muscular que tienes que movilizar. El tejido adiposo es como el tejido más vago del organismo, está ahí como... No hace nada. Claro, pero la masa muscular es que cada vez que te mueves, la estás Gastando. movilizando y gastando, invirtiendo ahí glucosa y lípidos y todo. Entonces, el metabolismo lento existe. Existen personas que tienen un gasto calórico muy bajo, pero porque no se mueven o porque no tienen masa muscular. Y luego, aparte, la dieta también. Hay pacientes que hacen dieta o sujetos que hacen dieta muy hipocalórica y que comen poquísimo. Y eso también es deleterio porque no te aumenta nada el gasto energético cuando haces dietas tan restrictivas. Y luego además si pierdes peso haciendo eso va a tener un efecto rebote brutal porque no estás ni dándole alimento al músculo, ni estás moviéndote. Y encima en cuanto empieces a hacer una dieta un poco más normal, incluso normocalórica, según tus cálculos, seguramente tengas tan poco gasto que va a tener un efecto rebote brutal. Y el problema de esas personas, como has dicho, un consumo normocalórico, según su opinión, ese tipo de personas siempre creen que comen menos de lo que Sí, realmente sí, creen. sí. Entonces, si realmente ellas hacen su propio cálculo de base, ya va a estar mal. Mm. Entonces, van a caer en el razonamiento de, vale, vamos a ver, si yo he hecho mi cálculo basal y yo gasto X y comiendo 200 calorías por debajo menos no adelgazo, es que tengo el metabolismo lento. Y eso es uno de los problemas que yo veo cuando hablo con personas en Instagram que se intentan autoprescribir dietas o entrenamiento. Sí, No, nosotros, voy a decir algo y tú me corriges, no podemos automedicarnos, autoprescribirnos nada. Lo normal es que sea una persona externa la que totalmente, nos sí. lleve a nosotros, tanto a nivel médico, nutricional, de ejercicio y de todo en la vida. Yo no he visto a ningún psicólogo que diga que no va al psicólogo porque ya ha estudiado psicología. Totalmente, sí, sí. Y esto se da muchísimo. Sí. Gente que lleva 10 años leyendo sobre entrenamiento o sobre nutrición. Yo creo que, de hecho, en salud lo vemos muchísimo. No hay nada que engañe más que el ojo, que nuestro propio ojo, para Total. valorarnos a nosotros mismos. Y en sujetos con obesidad se ve mucho también hay algunos que se ven menos obesos de lo que son. O sea, que se ven dicen, bueno, yo no estoy tan mal. Y luego también, ya en otros temas de endocrinología, de cálculo de raciones y de alimentos, se hace mucho en pacientes con diabetes, sobre todo en diabetes mellitus tipo 1, Ujú. de que tienen que contar las raciones de carbohidratos. Y para aprender a contar, primero lo hacen pesando alimentos y luego lo hacen a ojo. El ojo se pervierte en cuestión de meses. O sea, Sí, de ¿verdad? repente dices, no, es que yo, si me he comido 2 raciones. No, no. Es que te has jalado lo que antes pensaba, lo que pesándolo eran 2 raciones. Y tu ojo lo que ve son 2 raciones, pero ahí hay cuatro raciones de carbohidratos. Y eso es porque el ojo al final se pervierte. Curioso. Pero sí que es verdad que yo creo que alguien que te lleve el entrenamiento o la dieta, si quieres rendimiento real, es súper importante. Y en cuanto a la dieta también pasa mucho. Luego está el mito también del hipotiroidismo,
Y el hipotiroidismo te produce aumento de peso entre un 5 y un 10% como máximo. Y en cuanto lo tratas, se pierde ese efecto. No es que tu metabolismo se quede lento de por vida porque tengas hipotiroidismo. Si tú te lo tratas con hormona tiroidea, ya está resuelto el problema. O sea que ya si tu peso se modifica después para aumentar o para bajar, no es por la hormona, no es por el hipotiroidismo, es por lo que estás haciendo en dieta, en temas de dieta y ejercicio. Totalmente. Y luego hay otras causas hormonales del cortisol y demás que dicen que aumenta el peso, pero son enfermedades muy raras, infrecuentes y que suponen menos yo diría del 1 o 5%, no me sé el dato exacto, de las causas de la obesidad. Y Víctor, al principio he dicho que la sanidad pública no estaba influenciada por por la industria farmacéutica. Y sí pensaba que la sanidad privada, sí, me has comentado que bueno, que no tanto, pero porque sí que hay algo de influencia de la industria farmacéutica. Y te quiero hacer una pregunta muy directa y muy clara. ¿Has cobrado dinero de farmacéuticas por recetar fármacos? No, vamos, esa parte sí que sería ilegal. Sí Vale. que puede haber conflictos de interés a nivel pues, de que una empresa te financie alguna comunicación en algún congreso o en una charla. Pero yo me refería con lo de la industria a más cómo está el sistema montado de tal forma eh, de que los estudios científicos, por ejemplo, pues se suelen financiar por farmacéuticas, porque hacer un ensayo clínico es muy caro. Tienes que financiar tanto a los trabajadores de ese ensayo como a los pacientes, y para hacer un ensayo tienes que tener mucho dinero. Entonces, realmente los fármacos que nos llegan van a ser los que las empresas quieren que en parte nos lleguen o que ellos estudian. No soy aquí conspiranoico, sino que esto es cómo funciona el sistema, porque al final es una empresa, Mm. cada farmacéutica, y lo que quieren es ganar dinero, y es su forma de ganar dinero. Pero yo conozco, por ejemplo, el puesto de visitador médico, que Sí, son esas personas que si alguna vez hemos ido por las mañanas, sí. están con traje esperando a que alguien les deje un huequillo, se meten, se cuelan rápido y lo sé, no porque me lo hayas dicho tú, pero no os dan dinero como tal, no os dan dinero por recetar, pero sí que os invitan a comidas, sí que os invitan a congresos, os facilitan en especie cobrar por recetar Sí. sus fármacos. Y esa persona va a ganar más dinero si tú le recetas fármacos. Sí, o sea, no sé si tienen primas, pero Sí las bueno. tienen. Sé de primera Vale, mano vale. que sí. O sea, que estás más informado que yo en esa parte. Sé de primera mano que sí. Realmente la figura del visitador se ha pervertido un poco, yo creo que en el paso de los años. Porque antes era una figura un poco más científica que venía, porque claro, antes también el acceso a artículos cuando no había PubMed y estas cosas era más difícil. Entonces, pues te presentaban su ensayo clínico, con su estudio perfectamente, con todos los métodos y tal. Y ahora lo que te dan son folletos, Hmm. que además con gráfica alterada. O sea que realmente la gráfica que te da el programa estadístico, pero bueno, la alteran para que parezca que el efecto es mucho más beneficioso del que Sí. es. Y se ha pervertido un poco también la figura del visitador, yo diría. Por ese caso, Pero entonces sí que sería. puede haber conflictos de intereses por esa parte pues, de financiar pues, alguna comida, charla, congreso. También es un problema de la sanidad pública que el método para actualizarse científicamente deberían ser los congresos Mm. y los cursos. Y están sobrepreciados totalmente. O sea, cada curso y congreso organizado por una sociedad científica que debería ser neutral tiene un precio más alto porque se asume que va a estar financiado por una empresa farmacéutica. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea que luego sí que hay mucho ahí entresijos que están mal y que debería financiarse, yo creo que con dinero público, que los sanitarios se formen, porque al final a largo plazo probablemente sea mejor a nivel de De esa forma de diríamos que sí que coste-beneficio. podríamos separar los intereses de una empresa Claro, eso es. con lo que realmente es sano o tiene Sí, evidencia. Entonces sí que podríamos entender que muchas de las cosas que se nos receta, o sí que podría justificarse esos pensamientos un poco más paranoicos de que igual, pues sí que hay intereses en que tomemos ciertas cosas o no, mm, ¿no? O sea, sí que en tu caso crees que has recetado algo que igual no lo habrías hecho, salvo por esta influencia. me cuesta pensarlo porque, bueno, es difícil. Yo creo que más bien también hay una estrategia de marketing, ya aparte Mm. de... Tú ya es cierto que al final el subconsciente está ahí y yo creo que la presencia de decir, vale, me han hablado de este fármaco, algo se queda ahí, seguramente. Claro, somos personas, entonces Sí, evidentemente toda esa maquinaria de la industria
¿Te ha funciona. podido influenciar a la hora de Sí. tomar decisiones en la consulta? Sí, pero yo diría que nunca he puesto un fármaco que no creía en ese momento que estaba indicado Vale. en un paciente. Vamos, no lo haría. Me parece una falta de ética brutal. ¿Y qué fármacos hay actualmente que sirvan para la pérdida de peso? Yo no sé si sospechas que, por ejemplo, Ibai haya tomado alguno. Ya. Se habla mucho de lo de Ibai y acusaciones y demás. Bueno, a ver, lo primero vamos a hablar un poco de los fármacos para poner un Vale. poco de Sí, a contexto. ver cuáles hay. Son fármacos que lo que hacen es actuar a nivel hormonal, unas hormonas que se llaman incretinas y que lo que hacen es liberarse cuando comemos. Entonces, estos fármacos potencian ese efecto porque lo normal es que en condiciones normales cuando comemos se liberan ciertas hormonas que nos producen saciedad y luego también tienen efectos a nivel del sistema nervioso y demás. Bueno, tienen distintos efectos. Y generan también a veces que no encontramos bien. Entonces, muchos casos de obesidad sí que probablemente estén en polimorfismos genéticos, que eso ya es un tema un poco más complejo de entender, pero bueno, cada persona tiene su polimorfismo, digamos. Tenemos lo que hemos heredado, pues nuestra genética tiene ciertas peculiaridades. Y Vale. probablemente en los pacientes con obesidad, esos polimorfismos lo que hagan es que coman más o no tengan saciedad. Vale. A través de esa vía se estimulan con estos fármacos esas hormonas y tienen efectos sobre todo a nivel gastrointestinal, que normalmente lo que produce es un enlentecimiento del paso de los alimentos a través del tubo digestivo y eso va a hacer que nos sintamos más saciados. Un poco lo que Vale. decía de la cirugía, pero más Sí. leve. Hackea un poquito ahí el Sí. sistema. Y luego a Vale. nivel del sistema nervioso es muy curioso que estas sustancias lo que hacen por un lado es quitarnos el hambre, que eso, bueno, muy fácil de entender por todos los mecanismos, pero luego se ha visto que además inhiben el circuito de recompensa que nos producen los alimentos. Es decir, las personas con obesidad o que les gusta mucho comer, cuando comen se sienten súper bien, es como si fuera una droga. Ujú. Y estas hormonas lo que hacen es que no sientan esa pasión por comer o no se sientan tan... Ya no les sacia Claro, igual. exacto, no es como, "Buah, es que necesito comer, como y me O encuentro sea que de repente... toca como todos los palos. Te Sí, enlantece el tracto sí. digestivo, te crea esa sensación de saciedad antes y encima Sí. no te sientes tan bien cuando estás comiendo. Y en los estudios Qué hay pasada. algunos muy curiosos, y es que con estos fármacos pacientes ludópatas dejan de serlo porque se inhibe ese circuito de recompensa, y pacientes que tenían obesidad y además abuso de alcohol dejan de tomar alcohol porque ya no les apetece el alcohol. O sea que, bueno, son fármacos muy eficaces. Y luego sí que tanto algunos en obesidad y casi todos en diabetes han demostrado prevenir ictus y prevenir infartos, sobre todo así eventos cardiovasculares importantes. Probablemente también por la pérdida de peso, pero probablemente también por estas vías que tiene de ajustar un poco el metabolismo, la grasa y demás. Y sí que son muy eficaces. Entonces, ¿cuál ¿Hay es el que problema? restarle mérito a alguien que lo utilice para bajar de peso? Bueno, pues yo mérito puedes decir, bueno, pues sí, pues a lo mejor alguien que lo ha hecho con dieta y ejercicio, vale, Ujú. pues súper bien, o sea, has tenido una capacidad de luchar contra tu deseo de comer y tu deseo de estar sedentario, brutal. Si Ibai lo ha utilizado, pues igual es un poco irrelevante, ¿no? O sea, que Ibai ha Sí, conseguido su cambio físico, si ha sido fármaco mediante o no, pues bueno, él lo ha conseguido y ahora desde está más luego. sano, mejores hábitos y ha prevenido un montón de consecuencias que le puede llevar la obesidad. No sé si él tenía nada del sueño o no, pero igual tenía ir a dejar de tener, Creo que por comentó ejemplo. que sí que tenía algo. Me Es que me parece que sonaba, es. por eso, Sí, 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 ahora que lo has dicho, creo que sí que estuvo hablando de la pues, máquina y demás y fue en el punto de inflexión para él para ya dejar de usarla, contratar. ¿no? Sí. Pues me parece que al final, pues, lo haya usado o no, sí que tiene algunos efectos adversos y se ha relacionado con muchas cosas, pero bueno, está contraindicado en ciertas situaciones, o sea que siempre se debe prescribir bajo un especialista médico, idealmente endocrino, pero también lo puede hacer cualquier médico, porque ya estos fármacos cada vez son más famosos y los maneja casi cualquier especialista, ya sea médico de familia o cardiólogo o lo que sea. Y bajo esa supervisión sí que me parece que están indicados y que tienen su papel. Entonces, ¿tomar Ozempic no es un parche? Yo diría que es un tratamiento para una enfermedad, como he dicho antes, crónica, y que cursa con brote. Igual lo puede usar o sea, digo, en pacientes con diabetes sí que se utiliza financiado por el Sistema Nacional de Salud, porque sí que se ha visto que previene muchos eventos cardiovasculares Mm. en pacientes diabéticos, pero en pacientes que solo tienen obesidad, pues puede ser una época en la que estés peor anímicamente, se utilice uno de estos fármacos para aliviar esas ingestas que llamamos ansiolíticas, que son las ingestas que tenemos cuando tenemos ansiedad y que nos relajan un poco. Bueno, está por ver un poco el tratamiento a largo plazo, pero sí que tiene su papel y no diría que un parche, sino un tratamiento, una parte del tratamiento en Vale, ciertos curioso. pacientes. Vale, bueno, pues vamos a pasar
ya no solo de los fármacos para la pérdida de peso, sino hablar fármacos, no fármacos, sino suplementos o fármacos que sí que están, bueno, son bastante comunes, son muy populares, pero que siempre tenemos la duda de si lo estamos haciendo o no. Y lo vamos a hacer con una dinámica, ¿vale? He traído aquí una tacita con un montón de papelillos. No se ve ninguno, pero yo quiero que los vayas cogiendo uno a uno y que simplemente digas si tiene evidencia o si no tiene evidencia. ¿Vale? Así que vamos a ver con el primero. Seguro que hay algún pero en alguno, pero bueno. Bueno, si no hay, vemos. La creatina, a ver, la creatina es la reina, ¿no? Tiene evidencia. De la ayuda ergogénica. Tiene evidencia en incremento de masa muscular, en incremento de fuerza, en mejora de rendimiento en deportes de consumo de oxígeno, deportes que conocemos como de cardio aeróbico, o sea, la creatina brutal. Y luego empieza a tener algo de evidencia en deterioro cognitivo y demás, en prevención de demencia y cosas así, que es muy interesante esas líneas, pero bueno, todavía no tiene la evidencia. No suficiente a nivel cognitivo. O sea, yo creo que sí que puede mejorar algo de esos parámetros, pero que no es una evidencia sólida. También creo que como la industria es la que paga los ensayos clínicos, la creatina tiene un nivel de venta tan brutal a nivel mundial ya que igual es difícil que llegue una empresa que cree suplementos o que fabrique suplementos que le interese invertir tanto en esa línea. O sea que, bueno, son estudios observacionales y puede generarse alguna evidencia luego. Pero mira, la creatina es que brutal. Por lo que sea, yo me la tomo. Sí. Yo la tomo también desde casi que empecé en el gimnasio y yo sí que noto su efecto. También. Colágeno. Vale. Buah, el colágeno. ¿Sí o no? El colágeno, claro, es que yo como estudié en bioquímica en los primeros años de universidad, el colágeno cuando lo tomamos de fuera, pues está muy presente en productos, sobre todo de carne, animal y demás, se degrada a sus péptidos y a sus polipéptidos y se absorbe en forma de péptido. Entonces, lo que estás tomando son péptidos. No, lo que te llega al torrente sanguíneo y lo que debería llegar a las supuestas articulaciones y demás. Entonces, luego hay estudios observacionales que dicen que puede tener algo de evidencia. Yo creo que a lo mejor están un poco secados, probablemente con conflicto de intereses, y yo en general no lo recomiendo. No es algo que... O sea, dirías que no tiene evidencia. Porque a nivel fisiológico no tiene sentido que funcione por la degradación a péptido a nivel intestinal. O sea, no tiene sentido su consumo. Claro, que no tiene sentido a nivel bioquímico que funcione. Que haya algún estudio que diga que puede mejorar algo la artrosis o, no sé, o el dolor articular, bueno, puede ser, pero que... De base no. Sí, no debería funcionar bajo pues, fisiología estricta. Colágeno fuera. Bueno, Ozempic ya hemos hablado. Ozempic hemos hablado que sí, ¿no? Sí, hemos hablado que tiene sí. su papel, pero bueno, siempre indicado bajo... He de decir que yo escuchaba siempre bastantes pegas para el Ozempic. O sea, hablando de... Mira, justo no lo hemos comentado. El problema que veo con estos fármacos es cuando se pautan bajo alguien que no es especialista o que no está muy concienciado con la masa muscular. Si tú te pones uno de estos fármacos, pierdes un 20% de tu peso y no haces ejercicio, estás comprando papeletas de perder una cantidad de masa muscular brutal. Porque los pacientes con obesidad también tienen aumento de masa muscular, simplemente por acarrear ese cuerpo si no hacen, aunque no hagan ejercicio. Pero si tú encima pierdes muchísimo peso, sigues con tus hábitos sedentarios, vas a perder masa muscular y la grasa igual está similar en nivel de porcentaje. Entonces recomendarías Ozempic más entrenamiento de fuerza. Imprescindible. Yo se lo digo a los pacientes en consulta, y eso que es la mía de sanidad pública, que no hay tanta prescripción de estos fármacos como en la sanidad privada. Si no haces ejercicio, es que es casi mejor que no te lo ponga. Y en la cirugía de la obesidad igual, tienes que hacer ejercicio antes, tienes que hacer ejercicio después de la cirugía. El ejercicio es indispensable. Una pata, es que si no se cae la mesa. Tiene que ser dieta, ejercicio, otras terapias. Vale, sí. Y cirugía pero sin dieta y ejercicio no vamos a ninguna parte. Qué interesante. Sí. Magnesio. Muy de moda también, ¿eh? Está muy de moda el magnesio. Yo lo tomo, ¿eh? Vale. A ver. El magnesio, a ver, la evidencia que tiene es en pacientes que tienen déficit de magnesio. Pacientes que están malos y tienen déficit de magnesio, desnutridos por algún motivo, con problemas de mala absorción. Entonces el magnesio tiene ese papel en esos sujetos. En teoría no tiene evidencia en salud pública general o como suplemento. Entiendo que lo tomas por descanso. Sí, lo tomaba porque entendía que podía favorecer el descanso, la recuperación y demás, y lo tomaba por eso. Hay algún estudio, pero bueno, no hay una evidencia sólida aún. Igual luego se hacen y sí que funciona. O sea, ¿lo puedo tirar? No, pero bueno. O sea, que eso, que
O sea, luego también está el tema ese que es que pues igual a empresas de producción de suplementos es que tampoco le interesa hacerle el estudio porque no va a vender más por hacer ese estudio. Claro. Entonces, le interesa más invertir en gente que promocione su artículo, Ujú. más que en hacer estudios científicos. Entonces, al final, pues igual el magnesio funciona, pero nunca se estudia. Igual que los multivitamínicos, que a veces Parece se que cada vez utilizan. hay más, se está hablando cada vez más, he de decir que no he leído en profundidad, pero cada vez se ve más como de estos médicos que hablamos, ¿no? De Instagram, hablan más sobre el magnesio y sobre los tipos de magnesio que hay y demás, cada vez se está hablando más. Sí, probablemente haya más evidencia en el futuro, pero a nivel de evidencia sólida y tal, Hoy en no, día no, no. no tiene mucha. Vale, pues ya está, nos quedamos con que no. Vamos Con a el por el siguiente. siguiente. Me voy a hacer auto-spoiler de lo que queda. Vale. Los boosters. Boosters han llegado, vale. A Sí, ver, sí. esto aclarar qué son los boosters. Que la gente igual no lo sabe. Hablamos de maca, tribulus terrestris, este Sí. tipo de suplementos que aumentan la testosterona. Vale. La mayoría tienen estudios financiados por la propia industria que los vende, para tener en cuenta ese conflicto enorme de interés. ¿Vale? Y esos estudios son, pues bueno, de calidad un poco insuficiente bajo parámetros estrictos de evidencia científica. Y lo que se ha visto es que puede aumentar algo en pacientes que tienen hipogonadismo. No se ha demostrado en pacientes, o sea, en personas sanas. Entonces, bueno, no lo recomendaría como booster así a una persona sana que sin hacerse analítica o haciéndose y tiene testosterona normal para que Vale, o sea, aumente un pelín. digamos, tiene evidencia, pero no para lo que se está usando hoy en Sí, día. y para lo que tiene evidencia es mejor utilizar un andrógeno real, Vale, como entiendo. testosterona. Perfecto, vale. Al siguiente. Finasteride, vale. Bueno, finastería, no hemos hablado de que España, España es el país con mayor porcentaje de población alopécica. Sí, sí, sí. Una Vamos, que somos noticia los más muy, calvos del mundo. sí, muy nueva esa noticia, sí, sí. Somos súper calvos. Esto se habla muchísimo de muchas cosas que afectan ya no solo a mujeres y hombres, pero de esto parece que no se habla del todo y es lo que afecta a la población a nivel emocional, Sí, de autoestima, la alopecia. sí. Además, yo creo que con el auge de redes sociales y demás, todos estamos más preocupados por nuestra estética No, claro, y vemos a gente que tiene un pelazo y no sé total. qué, y un cuerpazo y no sé cuánto. Y Víctor, el tema de la alopecia es hormonal. ¿Recibes muchos pacientes, Pacientes, sí. con este tema? Realmente debería ser dermatológico en casi todos los casos. ¿Ah, sí? Sí, debería manejarlo dermatología y dermatología tiene que formarse en aspectos hormonales y tienen que hacer sus analíticas hormonales. ¿Por qué en dermatología cuando la alopecia es androgénica? Es Claro, decir, porque hay otras causas que no son la androgénica que nosotros nos perdemos o deberíamos... dermatitis, ¿no? O cosas así a lo Sí, hay mejor. dermatitis, problemas genéticos, patologías de la piel Vale. y porque el tratamiento que se suele poner o lo ponen ellos o puede ser finasteride que sí que tiene su efecto ahí hormonal también. O pueden ser muy tópicos y a nivel de tratamiento tópico, es decir, tratamiento que va directamente dirigido a eso, Una sí que pomada o lo lo que sea. manejan mejor los dermatólogos, que son los que manejan ese tipo de crema, spray, etcétera. Vale, vale, vale. Lo ideal es que te vea un dermatólogo si tiene un problema de alopecia. Y sobre todo si luego nos llega algún caso de alguna mujer que de repente tiene un exceso androgénico, pero estos son enfermedades también un poco raras y demás. Pero sí que, bueno, yo diría que es un problema más dermatológico, sí. Pero, por lo tanto, a ti no te llegan pacientes con este problema. No. Vale. Igual te puede llegar alguno en la sanidad privada que te lo haya derivado el dermatólogo al ver alguna alteración, o incluso en la pública. Si le han pedido una analítica y te ha salido algo alterado, sí que te lo Mm. mandan. Vale, pues si quieres súper rápido, ¿qué es el finasteride? Y decimos si El, tiene el, evidencia o no. el finasteride es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es la hormona que hace que pase la testosterona, la enzima, perdón, que pase la testosterona a dihidrotestosterona. Vale. La testosterona tiene su acción en distintos sitios como hormona y la dihidrotestosterona, que es un derivado de la misma, es otra hormona que también tiene acción a distintos sitios. Uno de los sitios es el cabello. Y eso depende más de los receptores que tengamos cada uno genéticamente en nuestra piel Vale. que del nivel de dihidrotestosterona. No sé si me explico, que depende más de que nosotros tengamos más receptores aquí para esa dihidrotestosterona
O sea, que dos pacientes o dos personas tienen los mismos niveles y una se queda alopécica y otra no. Vale. Depende más de los receptores que El que, tenga. al que se le ha caído el pelo tiene más receptores o menos. Eso es, tiene más receptores. O sea, más receptores de dihidrotestosterona Eso es. en el Entonces, cabello, si se te tú, cae el pelo. si tú atacas esa enzima, inhibes el paso a dihidrotestosterona Claro. y se queda acumulada la testosterona. De hecho, los pacientes que lo toman, que a veces no lo derivan mal o se hace una analítica y se mide la testosterona, les sale un poco alta, por encima de lo normal. Cuando. Vale. Pero porque se acumula el precursor. O sea, cuando tomas finasteride se te acumula la testosterona Poquito. porque no Sí, pero pasa. no es que tenga. No, es Sí, que, no es- no te dopas, ni te encuentras mejor. Ya. Simplemente es una cosa más bioquímica. Y entonces al inhibir ese paso, pues tiene su eficacia en esos casos, sí. Sí que es bastante O sea, que eficaz. tiene Pero tiene sentido. efectos adversos también. Por ejemplo. Importante. Pues en un porcentaje que no es tan alto, pero bueno, o sea, para mí me parece importante. Disminución de la libido, Ha salido en la tele, incluso además. ginecomastia. O sea que bueno. Y hablaban de pensamientos suicidas también. Sí, bueno. Como segundo. Yo sobre todo utilizaría más en general tratamientos tópicos, que son bastante eficaces y que van a tener menos efecto a nivel del organismo en general. Entiendo. Pero bueno, eso se lo dejaría más a un dermatólogo. Vale, el caso es que tiene evidencia. Sí. Vamos a por la siguiente. Quedan 2. Ashwagandha. Bueno, Ashwagandha muy de moda también, ¿eh? Sí, para el estrés. Yo cuando empecé en esto del gimnasio y suplementos, la ashwagandha no existía o no se hablaba. Pero ahora en los últimos años ha pegado un boom también. La ashwagandha yo la escuché por allá por el 2019 y recuerdo que estuvo súper de moda, pero empecé a dudar. Yo lo escuché y tampoco profundicé mucho más, pero recuerdo que en Echo, Batman Science, hizo una publicación en Instagram en la que decía que funcionaba para esto, ¿no? Para reducir el estrés y la ansiedad o algo así, pero que, bueno, realmente él pensaba que había que hacerlo a través de corregir ciertos hábitos. Y ahí Vale. ya dije, este tío que se forma muchísimo. Bueno, no sé, a ver qué opinas tú. A ver, hay que distinguir un poco estrés, ansiedad, patológico, enfermedad, cuadro ansioso-depresivo crónico que debe manejar un psicólogo clínico o un psiquiatra, de estoy estresado por la vida que llevamos. Entonces, sí que tiene evidencia de que mejora la calidad de vida y los niveles de estrés en esos sujetos porque tienen un poco que están estresados. Pues nosotros estamos estresados por algún motivo laboral, tomamos ashwagandha y parece que mejora. ¿Ah, sí? Sí, parece como que mejora. Yo lo que he leído sobre todo es como la sensación con la que afrontas los problemas. O cómo afrontas tú los problemas. Sí que tiene evidencia O sea, que científica. sí que tiene un poco de evidencia Sí, pero no lo utilizaría como tratamiento de un cuadro de ansiedad real. No, igual simplemente Sí. pues para crear sinergia, ¿no? Sí, o en una etapa que está un poquito Ostras. peor. Vale, Bueno, vale, sí vale. que tiene su papel y tiene evidencia en los estudios. Sí que Bien. un suplemento ahí bien. Pero eso, Pues- claro, tienes que ir a la raíz de los problemas, que igual es con psicoterapia o cómo afrontas tú los estresantes diarios. Claro. Pero sí que tiene su Curioso, papel. pensé que no, ¿eh? Pensé que no. Sí. Pensaba que no. Vale, quedan 2. A ver. Ecdisterona. Esto, Ese es potente. Ese en el powerlifting se ha. Sí. yo ese no es de las cosas así. Los boosters sí que lo había escuchado mucho más. No, pues sí que. La ecdisterona es un agente teóricamente anabólico, que no sé si leí alguna vez que venía de algún insecto. Bueno, el caso es que lo extraen de algún sitio y es una supuesta hormona que actúa de manera anabólica y que mimetizaría un poco el efecto de los andrógenos. Tiene algo de evidencia muy, muy leve en aumento de rendimiento y no sé si de masa muscular, pero una cosa muy, muy pequeña. O sea, de momento tiene Yo poca no lo evidencia. utilizaría. Para lo caro que Aparte es. es que como los SARS, sea ARM, Sí. es que si de verdad te aumenta los andrógenos, va a ser nocivo casi seguro. Claro, va a inhibir el eje. Claro, eso es. Vale, entiendo. O sea que tiene pinta de que no. Claro. Que si de verdad tiene eficacia, te va a inhibir el eje y va a ser nocivo. Si no tiene Ya. eficacia, pues va a quedar en nada. O sea que de momento yo dirías no que lo no. utilizaría, no. Vale, vamos a por la última, a ver. Melatonina, wow, melatonina, la reina del descanso, ¿no? Stop. Sí. Pero da mucha resaca, ¿eh? A mí me da resaca. A mí me da resaca. Son factores individuales y yo la he intentado usar alguna vez, sobre todo cuando entrenaba más por la tarde-noche y usaba cafeína.
para que me diese ahí un poco... El Y es pico. verdad que me dormía, pero es que me levantaba con un resacón. Sí. Y luego probé alguna que era de liberación más prolongada y en teoría se va liberando poco a poco, que mimetiza un poco más en teoría la liberación fisiológica. Y sí que a lo mejor tenía algo menos de resaca, pero nunca me ha ido bien del todo. Pero vamos, evidencia de que funciona y de que... Sí, sí. te De pega hecho, es la un... hormona que produce... que te regula el ciclo circadiano Sí. a nivel fisiológico. Entonces sí que tiene papel ahí en algunos en los que le va bien y no le produce resaca. Vale, perfecto. Pues mira, en este último bloque me gustaría hablar ya sí que un poco más de lo que es powerlifting, que es verdad que es un poquito un tema más nicho, ¿no? La Sí, gente no está tan metida, no, hemos hablado un montón de temas muy populares que lo va a entender todo el mundo. Ahora me gustaría hablar un poco de tu faceta como powerlifter, que eres competidor, has competido ya varias veces. No hiciste toda la vida powerlifting, tú estuviste con la hipertrofia a saco, llegaste con bastante masa muscular, de hecho llegaste conmigo cuando empezaste pesando 92, una cosa así, ¿no? Más o sí. menos, y ahora estás en 102, 100, Sí, 10 kilitos más, 103, sí. para los que digan que el powerlifting o este sistema de entrenamiento no tiene ese efecto, ¿no? Me gustaría hablar sobre tus inicios. ¿Por qué te decantaste por el powerlifting? Porque creo que es, a ver si hago un poquito de spoiler, porque buscabas un poquito, no simplemente entrenar por entrenar, sino tener un objetivo. Sí. ¿Fue así? De hecho, creo que es una transición un poco extraña, ¿no? Que suele ser más al revés. Pasarte de la estética. O si estás mucho tiempo en la hipertrofia, es raro que alguien que lleva 10 años haciendo hipertrofia empiece a hacer power. Lo he Sí, pero visto tú poco. dijiste una vez algo y es que la gente que no deja el powerlifting es porque previamente ya estuvieron en contacto con el gimnasio. Y creo que tiene mucha razón. Que el powerlifting haya servido como paso de entrada para alguna gente que luego se quede en hipertrofia, puede Sí, ser, pero es verdad que creo que también puede darse en el otro caso, como es tu caso, ¿eh? No me parece una no, locura. no es rarísimo, ¿no? Juancar, por Sí, ejemplo, Juan también, sí. bueno, Rosa lo ha intercambiado. Rosa ha pasado de uno a otro Sí, pero Rosa tiene indistintamente. una. O sea, también yo no sé cuándo empezó en el power, pero vamos, tiene. Que Rosa empezó en halterofilia. Ah, vale, vale, La vale. Rosa empezó en halterofilia. Mira, mi hermana también el powerlifting fue una puerta de entrada al fitness. Ahora está más dedicada a la estética. Bueno, ahora va a competir. Bueno, va a competir. Ups. Digamos que ahora Estela bueno, que está otra vez entrenando la fuerza. Sí, Un poquito, así que no. Pero bueno, eso es curioso. sí. Y Cuento yo. un poco mi caso. Sí, cuenta un poco tú y cómo llegaste. O Vale. sea, tu caso, lo que pensabas, cómo te apuntaste, dónde te apuntaste y por qué llegaste a Yo, llamarme a mí. yo empecé en el gimnasio, Hmm. pues eso, hace muchísimos años, por lo que he dicho, que estaba en la carrera y que quería hacer algún deporte y luego me fui gustando cada vez más. Y dentro de que yo hacía como programas de hipertrofia que me llevaba un poco yo a mí mismo y cada vez iba estudiando más, eh, siempre lo que yo disfrutaba era el entreno de tirar fuerte. Yo siempre he disfrutado de eso. Los entrenos de chill, de tal, bueno, sí, pues me hacía mi accesorio, mi maquinita, tal, Los pero a mí me bombillitos, gustaban ¿no? los básicos. Hmm. Y además era súper talibán, modo, no sé, no sé si por ver a Strongman Tarraco o alguno de estos. Yo ya era de banca plana, no hacía arco, barra alta, siempre convencional. Pero yo lo que disfrutaba era tirar fuerte. La consecuencia que estética, pues bueno, pues sí, me encuentro mejor, más fuerte, tengo más autoestima, me gusta mi cuerpo, cada vez me gusta más. Pero yo disfrutaba de entrenar fuerte. Entonces, durante la residencia yo ya me planteé hacer algo más enfocado a fuerza Hmm. durante la residencia de medicina, pero era muy difícil porque compaginar con las guardias, que ya lo estás viendo con Gianluca, que también es atleta del equipo, Locura, es súper difícil. una locura. Entonces, cuando acabé la residencia, me empecé a informar un poco más y dije, wow, voy a empezar un deporte así que me anime más. Y yo no empecé ni siquiera con un objetivo competitivo, simplemente quería enfocar a un entrenamiento y además supervisado por alguien o que alguien me llevase, porque eso era lo que me parecía que me podía aportar un poco más de motivación, porque Ujú. ya la estética o la hipertrofia ya es que tenía un cuerpo con el que estaba súper bien, no tenía objetivos competitivos, no me apetecía para nada hacer definiciones extremas ni volúmenes extremos. Y así empecé en el power y luego cuando empecé pues me encantó la sensación de los entrenamientos porque además a mí lo que me gusta es entrenar. A mí hay gente que odia entrenar, a mí me encanta, me lo paso bien con las pesas, aunque parezca aburrido, yo me lo paso genial y tirando fuerte me lo paso genial. Hay algo que has dicho que me parece brutal, perdona que te interrumpa, que es que no buscabas competir. Mm.
hay un problema, que ahora hablaremos sobre el tema del abandono en powerlifting y demás. Hay un problema que ve la gente en powerlifting que lo entiende solo como, oye, no, yo contrato a un entrenador para competir. No, tu estilo de vida es el entrenamiento. Competir es una pequeña guinda de un momento en el que todo fluye en tu vida y decides competir. Pero se puede entrenar pesado, se puede entrenar powerlifting sin necesidad de estar compitiendo. ¿Qué opinas sobre eso? Lo primero que opino es que hay como cierto recelo en los gimnasios al powerlifting. Se ve como sucio, talco, magnesio, y luego te ves un chaval que va al gimnasio 3-4 veces en semana, entrena 2 horas, y lo primero que se hace es una sentadilla barra alta con 220 kilos, sin cinturón ni rodillera, y tú le dices, ¿tú haces powerlifting? No. Pero además con desprecio, no, yo de eso no Sí, quiero saber hay, nada. hay mucha gente que Yo entrena creo que pesado los básicos. porque y quizás sea un problema de cómo se vendió el powerlifting, ¿no? Yo Totalmente, recuerdo que cuando hubo el totalmente. auge de Joan Pradels haciendo power, y yo creo que igual y yo también cuando he estado dentro también he tenido un poco ese discurso, ¿no? De rechazar lo que no sea bajo parámetros de competición, ¿no? Ha tirado 350, pero bueno, si lo ha hecho en su gimnasio con aceite en vez de con talco, con straps, eso no vale. Yo creo que esa de desmeritar lo que E- hace otro. En esa época también tengo que romper una lanza a favor de la comunidad. Y es que yo viví desde dentro de esa época y Joan Pradels utilizaba frases un poco clickbait como Vale. hago el récord de España. Ah, vale, no me acordaba yo de eso, vale. ¿Sabes? Hago el récord de España de 105 a repeticiones. Y Ya, igual no estaba ni en 105, sí, no lo estaba ya en sé. 110 Estaba y... en 120 con el aceite que se ponía, con straps. Y es verdad que eso sentó mal en la comunidad. Quizá eso sí que creó esa crispación y esa necesidad absurda del powerlifting de decir, eso no es powerlifting. Ya, Pero sí que había alguna parte del powerlifting que sí que decía, bueno, sí es powerlifting. sí. Tira muchos kilos, es un tío que está aportando, después sacó su material, o sea, aportó muchísimo. Sí, ya Pero, han aportado mucho. pero desde el lado competitivo, sí que mucha gente se sintió Un ofendida. ataque, sí. Era un poco ataque. Era un poco ataque. De hecho, recuerdo Rubén por aquel entonces no se llevaba bien con Joan. Ahora son súper amigos. Pero por aquel entonces Rubén no se llevaba bien Mm, precisamente por ese tipo de clickbaits que sacaba Joan. mm. Pero sí, es lo que tú Pero dices. se veía un poco como... O sea, y se sigue viendo un poco a los powerlifters Un poco como loquillos, sucios, gordos, ¿no? gordos. O sea, Sí, y luego ves gente con fisicazo que está ahí en lo mejor del mundo, ¿sabes? totalmente. O sea, ve a Totalmente. Russell Lori y dices, si este es que sale en cualquier competición de culturismo 100%. y la gana. Pero yo creo que eso es o sea, cada vez más gente entrena fuerte, pero cada vez el power pierde usuario. Yo creo que es un problema que no sé muy bien cómo se tiene que abordar, pero es un problema importante Bueno, yo creo que para la asociación. lo hablaron muy claro en el podcast que tiene Rubén con Víctor y no pude estar más de acuerdo. La comunidad creó un sentir en el que si tú no practicabas powerlifting como si fueses profesional, tú no estabas Sí, haciendo sí. powerlifting, no estabas integrado, no es que la gente te diese de lado, pero no te tomaban en serio. Y cuando todo el mundo, cuando hacemos un deporte, Mm, buscamos sentirnos parte de eso. Luego también se suma que el powerlifting es capaz, es capaz de hacerte sentir especial. Entonces, mucha gente en búsqueda bueno, mucha gente tratando de cubrir una carencia en su vida, encontraba ese pequeño parche en el powerlifting, el mm. sentirse especiales por ciertas inseguridades. Tienes tu minuto. Sí, el protagonista. Víctor Navas, barra lista, tienes un minuto para ti. Sí. Eso te, Y te eso te- mira los tres jueces, tu entrenador, tu Y no handler. digo que sea malo si eso es la hostia, si a mí es lo que me ha dado la vida y me encanta competir. Pero mucha gente ha accedido a este deporte pensando que eso cubría ciertas No, carencias. y que solo hay una forma de hacer power. Eso es a Ese es lo el que voy. problema. Si yo vengo a este deporte porque me hace sentir especial cuando yo a mí mismo no me siento especial, ni me siento Mm, válido, ni tengo una autoestima baja, aquí cubro eso, pero me encuentro de que dentro me hacen sentir que si no tengo a Nutri, mm. si no entreno 4 días a la semana,
Es más, en mi época, yo he sido una persona que he tolerado poquito volumen. Yo mejoraba con poco. Sí. Cuando me metía mucho volumen, mis marcas no subían. En esa época, yo sí que me sentía un poco invalidado por no tolerar mucho volumen. Total. Por hacer Sí. entrenamiento. Yo tenía compañeros que a lo mejor eran subjuniors y yo ya estaba en mi época senior. Y mis compañeros subjunior podían tirar porque lo recuperaban, porque tenían esa capacidad de generar picos, de estar tirando. Y yo no. Yo seguía haciendo mi trabajo a volumen, a repeticiones, porque no toleraba otra cosa en ese momento. Y yo sí que me sentía un poco fuera. ¿Sí? Sí. O sea, fíjate, ya no solamente a nivel de hábitos. Es que tú molabas más si eras capaz de hacer SBD semanales duros. Sí. O sea, es que yo creo que hay como, sí, un poco de misticismo también, yo que sé, con Víctor Vázquez, que hace no sé cuántos entrenamientos semanales y tiene frecuencia 8 de banca. Y no, es que ese es el problema. Que, sesiones dobles. Justo, es que el problema es ese. El problema es que nos pensamos que si entrenamos más y hacemos más... No, es que este deporte no funciona así. Es que este deporte funciona cuando compites, ¿eh? Cuando compites, este deporte funciona en... Oye, ¿cómo rindes? ¿A mí de qué me sirve que constantemente estés tirando SBDs pesados subidos a Instagram cuando llegas a competición y haces un 5 de 9 constantemente o blanqueas y no llegas bien? Este deporte consiste en llegar ese día bien. Sí. Y se ha creado, como tú dices, ese misticismo de subir a redes levantamientos duros constantemente. Y no funciona así. Sí, el Pana y esta gente también. Total. Sí. También yo creo que hay una forma de practicar powerlifting y no hace falta competir. O si quieres competir, no 100%. Tienes que estar como un talibán metido en una montaña donde tu vida, o en una burbuja donde tu vida solo es entrenar, trabajar lo mínimo posible, voy a trabajar lo mínimo posible o estudiar lo mínimo posible, sino que a lo mejor pues te pasa una época que entrenas 3 días a la semana o 2 días a la semana. Yo he estado mejorado todo el verano 3 días y de repente la banca está mejor que nunca. Con menos dolores, rindiendo mejor que nunca. O sea que yo creo que el futuro del power y de los entrenadores de power debería ir enfocado a crear deporte de base, que eso siempre lo has dicho tú, que el deporte base sea lo primordial. Y el deporte base se forma de gente normal. Las ligas de fútbol de tercera, cuarta o las regionales, hay gente normal con su trabajo y que entrena 2-3 veces en semana lo que puede y luego va a jugar su partido. Pues igual el power hay que enfocarlo un poco. Yo creo que los entrenadores de powerlifting sí que tenemos esa responsabilidad. Sí que todavía yo intento alejarme mucho de esos mensajes o esa narrativa de élite, porque creo que ninguno somos élite. Porque nadie gana dinero por competir. Gana dinero por otras cosas derivadas de la competición, como son asesorías. Sí, pero profesionales bajo el criterio profesional de vivo del deporte, no hay en España. Nadie. Es verdad que puedan vivir de su imagen, lo puedo entender. Sí. Pero lo que te hace ganar dinero verdaderamente son asesorías, son tus patrocinios. O sea, la fuente de ingresos no viene de tu rendimiento. Evidentemente tú creas una serie de... Bueno, una imagen. Pero aún así, ¿cuántos son? No, ¿Cuántos son? Con una mano se cuentan los profesionales de powerlifting que viven de su rendimiento realmente. Y otro problema que no sé por qué ocurre en el power es como la sensación de que los portentos y los superhéroes del deporte están muy humanizados. Y en otro deporte, o sea, tú no ves a Messi y piensas que puede ser Messi. Nadie ve a Messi, pero no sé por qué. En el power la sensación es que todo el mundo puede ser IP1, todo el mundo puede ir a un internacional y como que si no llega está fracasando. Y yo creo que es que realmente son seleccionados genéticos. El no valgo para el power. ¿Cuántas veces escucha el no, pero si no sé ni qué coño significa eso? Claro. ¿Qué significa que no vales para el power? Es que no lo entiendo. Que no puedes llegar a qué nivel. Claro. ¿A qué nivel de qué país? Es que a lo mejor Mario Montaño piensa que no vale por el power por no llegar a Sheffield. Y a lo mejor él piensa que no vale para el power. Y Tony, que todos sabemos quién es Tony, el mejor atleta español de la historia desde el último campeonato de España, estaba con cara jodida en el, no sé si europeo. Mundial, creo que fue. Que quedó segundo. Claro que ganó Reggin. No, quedó quinto, me parece que fue. Su primer mundial. Vale, senior. Pues que estaba ahí en plan jodido. Pues al final
Cada uno tiene su vivencia subjetiva, pero que no sé por qué en este deporte están muy humanizados los atletas de élite y seleccionados genéticos Sí. y que aparte llevan entrenando desde que son adolescentes. O sea que no te puedes comparar con esa gente ni creer que están cercanos a ti. Son gente... Precisamente vuelvo, por esa razón exacta que dices, vuelvo a condenar otra vez esos discursos y esas narrativas de algunos entrenadores de entrenar como los élite. Mm, mm, Porque no lo somos. Porque nuestra responsabilidad como entrenadores es entrenar, sacar competidores, no hacer pensar que los nuestros son élite, porque no lo son. mm, Porque llegan a casa y tienen sus problemas. Porque ya, igual no cobran un mes porque, por lo que sea, son autónomos, lo que sea. Porque tienen problemas del día a día. Un élite no tiene problemas del día a día. ya, es que eso es Un así. élite, sus problemas son el rendimiento. Porque en un centro de alto rendimiento le disponen de todo para que no tenga ningún Mm, problema, para que su única preocupación sea el entrenamiento que tiene dentro de 2 horas. sí. Por lo tanto, somos domingueros, le guste o no le guste a quien me oiga. Mm, Evidentemente, no a todo el mundo se le puede tratar igual y evidentemente esto no significa que no nos tomemos esto muy en serio. Yo he tenido mi Nutri. Mis fines de semana me los he pasado. He perdido vacaciones sí, sí, por sí, total. entrenar, pero porque lo he decidido yo, ¿eh? Y porque disfrutas Y del porque lo he proceso. disfrutado así. Y yo he vivido como un élite y he conseguido más o menos. Pero Mm, he vivido así. Ahora bien, que hagan pensar que de forma general el powerlifting deba vivirse así es un error muy grande. sí, Se total. puede entrenar Yo que he así. venido desde fuera y que también lo he vivido como muy obseso en alguna etapa así de este año sobre todo. Y ahora estoy como intentando cambiar un poco la mentalidad, así que yo creo que es muy importante. Muy importante. Que la gente no se sienta élite. O sea, no sé, es que no sé cómo... No sé por qué ocurre en este deporte y no en otro. Pero no Porque sé la si por la comunidad es muy exposición pequeña, o... la comunidad es muy pequeña y los mensajes llegan mucho porque es la única fuente. Mm. Y ya está, y hemos creado eso de forma, bueno, sin darnos cuenta, tampoco podemos Y los mensajes de fustigarnos. no, si no tienes 90 GL no Sí, puedes hacer ese tipo de nada y esas cosas, cosas ese así. tipo de cosas. Mm. Es verdad que vienen especial, hay lugares de powerlifting donde mandan mensajes más en esa línea que en otros, todos sabemos muy bien dónde, pero bueno, pues Sí, esto los es... que están como solo ahí. Sí, Y luego los que ves que y, que, son... y precisamente esa gente su valía es única y exclusivamente lo que hagan en powerlifting. Sí, sí, Tú ves sí. a personas más sanas, con muchas más cosas y demás, y no viven bajo esas narrativas y Pero es esos que mensajes. incluso los élite que los ves un poco más despegados, dices, joder, este tío. O sea, Beto de repente resurge y te ves campeón de Brutal, España y está con brutal, su trabajo que creo que es de ingeniero y con su brutal. atleta y, o sea, La gente que se queda, la sí, gente que se eso es. queda, la gente que hace del powerlifting una actividad sostenible, tiene una vida sana Sí, 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 y total. equilibrada. Y Y con tiene, muchos palos. como Mi dice pareja, Begoña, mis amigos. exacto, como dice Begoña, tienen muchas patas. Mm. Beto ha pasado 2 años como los perros y ha vuelto. Nada, sí, ¿Por brutal. qué? Porque ha Lo de podido Beto. apoyarse en amigos, en trabajo, en estudio, en pareja. Y, Y ha y vuelto. Y su valía no era simplemente el rendimiento. Ahora bien, quien solamente tiene su valía, el powerlifting, el día en que falla, está sí, fuera. sí, sí, sí. Como ya hemos visto un montón. Que Mm. algunos no se les Sobre todo pueden. los chavalillos juniors Sí, suyos y eso, tal. pero eso es más normal porque entiendo que van. Sí. Bueno, todavía no saben muy bien si les gusta una cosa u otra. Me parece más normal, pero te hablo hasta de gente senior. Mm. Gente que se ha ido y se ha visto bueno, O pues sea que igual yo creo que también, o sea que el Power lo que tiene que hacer ahora es abrir la puerta totalmente. a los gimnasios. Sí, tenemos ahí una Y responsabilidad muy luego hay un grande. problema social, bueno, social, no es un problema realmente, porque al final la gente también hace más ejercicio a raíz de eso y a nivel salud es mejor, pero para el Power le han salido unos enemigos que son más virales en redes y más agradables y además lo practico y me voy a tomar una cerveza, que son el Hyros, el CrossFit, el funcional, el... Eso creo que viene porque se ha pasado un poquito de moda el tema competitivo. El Mm, tema competitivo, para la gente que igual no esté tan metida en el mundo del powerlifting y nos esté escuchando, se acordarán de las Spartan Race. sí, total, Serán wow. competiciones, ¿vale? Serán competiciones. Las Spartan Race, carreras. En esa época estaba el running, empezó el CrossFit, parece que competía casi todo el mundo en CrossFit. Y por ende, el powerlifting fue detrás y vino por ahí. Posterior a eso, pues esto es que yo creo que simplemente va por oleadas. Ahora la gente busca un poquito más la salud y es cierto que Aerox, CrossFit otra vez un poquito, el entrenamiento funcional, cubre
esas demandas de, bueno, entrenamientos de fuerza y un poquito metabólico, un Sí, entrenamiento a ver. metabólico. Entonces, Sí, a nivel de ya salud, está. ya está. para la población general está, o sea, es más accesible, yo Es más creo. fácil, Los cuesta entrenamientos son más menos, cortos, los entrenamientos. son más Lo que pasa es que hay que cortos. abrir la puerta. Puedes hacer power en 1 hora, puedes hacer power en un comercial, puedes hacer power sin material. 100%. Y abrir la puerta que bueno, es que ya no 100%. sabemos cómo se va a organizar esto, porque los EP3 están como vacidísimos también, pero igual que los EP3 vaya cualquiera. Es que no sé por qué en CrossFit hacer una competición. O sea, yo compito este fin de en mi gimnasio, no sé qué, y luego van 10 personas y se lo pasan súper bien. Yo creo que es un Pero en proceso Power es como que se ve que o hace. No, no, O mejoras 180 de total al año o o 200 vas de kilos de total al con año. el material, Sí. vamos, y ya no eso. Es que se ha multiplicado por... Yo creo que es un proceso natural. Mira, cuando ya no solamente las exigencias de campeonatos de iniciación, sino Mm. cuando ya los jueces eran más duros aquí que en el extranjero, que en Ya, es verdad, internacionales. sí, sí. Yo creo que eso simplemente es una consecuencia natural del aumento de gente. Evidentemente, la Junta ha tomado medidas que pueden haber resultado como barrera de entrada debido al posible miedo por descontrol al aumentar tanto el powerlifting. Puede ser, no lo sé. El caso es que creo que es algo natural y ahora en cuanto te encuentres ese freno que ha tenido el powerlifting, entiendo que para seguir creciendo lo que necesitamos es, oye, que un campeonato de iniciación Sí, no tiene que llevar unas rodilleras de 120 euros sí, no. sí, sí. Entiendo que se respeten cosas como la higiene, la deportividad, todo eso, pero ¿qué haces tirando una saguaro? Sí, sí. ¿Qué haces tirando una saguaro en un campeonato de Ya, iniciación? total, sí, sí, sí. No, es que si luego queremos... Bueno, tú díselo. Que luego ya está el IP2, donde si quieres lo puedes tirar. Claro. Una IP2 ya es otra cosa. Mm. Lo entiendo, pero en un campeonato de iniciación, ¿qué haces? Y luego, campeonatos que se hacen en almacenes. Ya. Bueno, es que eso, No en almacenes, eso da para hablar, en sí. garajes. Sí, sí. Voy a llevar yo a mis chavales. Llega su padre. Cuando voy a conocerlo, oye, ¿qué tal? Joder, esto aquí no se puede ni entrar. Sí. Me da vergüenza. Ya. Y ahí hay que Me da vergüenza. sacar una lanza brutal a favor del último regional de Madrid. No, claro, el último. El de Cotos No, de Monterrey que se claro, el de hizo. marzo. No, brutal. Eso fue tremendo. Brutal. Brutal. Y no Y si creo. ves el junior que hizo Vamos, Mario no, Zembra, alucinas. ya. O sea, no sé Alucinas. no sé. Pero Mario Zembra perdió mucho dinero. No sé si Dice que no, dice que no. Ah, al Creo que final dijo no. que Pensé que no había perdió nada. perdido. O 1.000 euros solo o algo así. Vale, vale, vale. No, creo que no mucho. Lo que no sé es Lo que perdió es calidad de vida, eso que se ya, mató. sí. Si Intent ahí perdió dinero o no, pero es que era un pabellón con climatizado. Brutal. Un Había trabajazo que aparcamiento, o hicieron. sea. Yo no tenía mucho contacto con ellos, pero no por nada, sino porque tampoco habíamos tenido la oportunidad. Y sin más, puse 4 o 5 stories diciendo que eso es lo que se tenía que hacer. Estamos hablando de un campeonato regional, no estamos hablando de un campeonato de iniciación. Campeonato de iniciación que también hicieron ellos el año anterior, en verano, en un pabellón súper guay. Y también se lo curraron muchísimo. Sí, pues que Hay que ponerle cariño, evidentemente hay que son ponerle formas de abrir cariño. puertas y hay que hacerlo a todos los niveles. Y yo creo Totalmente. que es la forma. Y sobre todo esos deporte base, si es que los élite van a seguir ahí. 100%. Sí. Pues Víctor, un placer de que nos hayas hablado de todo esto. Quería traer a alguien que verdaderamente pues diese información sobre cosas tan interesantes y tantas dudas que tenemos absolutamente todos, así que un placer. Te veo en el gimnasio. Sí, Vale, no tío. vamos a ver nada. Así que, pues nada. Muchas gracias. Chicos, no sé vosotros, pero a mí me ha parecido una absoluta locura. Me lo he pasado genial en este primer podcast. Estoy súper contento de toda la aceptación que viene teniendo el podcast sin todavía haber salido el primer episodio. La mayoría eligió a Víctor como primer invitado y yo creo que también estaba muy de acuerdo de que tenía que ser él. Primero, por la autoridad que tiene. Segundo, por el tipo de temas que hemos abordado. Y tercero, porque es un miembro del equipo, es muy amigo mío y yo le tengo muchísimo cariño. Así que espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Espero vuestros comentarios en YouTube, en las cuentas de Es Peor Ser Débil. Y recordad que no es importante cometer errores si te encuentras dentro de ese proceso de mejora de tu actual versión, porque es peor ser débil.